Estamos de vuelta en Mesa de Testigo para hablar ahora con Roque Cantoya, director de Toxa Data, invitado habitual de este programa, bueno, para ver el escenario político nacional, provincial, también local, que podemos esperar en este comienzo de los gobiernos. Roque, ¿cómo estamos? Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo definirías este comienzo del gobierno de Milei? Bueno, Milei da la impresión de que gobierna un poco como vive, bastante encerrado, confiando en poca gente, con una visión economicista del poder. Él desconfía de la política. En la ecuación de gobierno de Milei, la política es subsidiaria de la economía, es casi una variable dependiente, cuando no un mero relego, algo que hay que contrarrestar para poder cumplir los objetivos. Lo que ha pasado es que él ha tenido que surfear entre posiciones de máxima que sin duda le han permitido ganar la elección y ser muy atractivo para muchos de los votantes, y posiciones de mínima o intentar ser minimalista, práctico y adaptarse a la negociación política. Milei pudo ganar sin depender de las estructuras partidarias y pudo generalmente hacer un sismo en cuanto a la política electoral. Ha descubierto en este primer mes de gobierno que va a requerir de los actores políticos, de los partidos, de las instituciones para poder gobernar, y esa es la ecuación que va a tener que resolver en el primer año de gobierno. Yo entiendo de que por el momento todavía tiene crédito en gran parte de la ciudadanía, porque hay una demanda de cambio que todavía está vigente. Con esta mirada economicista que decís que tiene Milei de la política, bueno, hay que ver qué pasa esta semana con la sesión, pero con el crédito y el capital político con el que partió, ¿lo está gastando o lo está invirtiendo? Yo creo que por el momento ha hecho un uso bastante racional de ese recurso que él tiene. A mí me da la impresión de que al menos tiene dos activos. Por un lado, yo creo que una porción del electorado importante, a mi entender, mayor a ese 30% que lo acompañó en las generales. Me animo a decir entre un 40 y un 45% del electorado que está dispuesto a sostener el acompañamiento al menos durante el primer año de gobierno, pero al mismo tiempo enfrenta a una oposición, tanto la friendly, amigable o dialoguista, como la más rígida, la más férrea de parte del peronismo, que está discutiendo sus aliados, sus dirigentes, sus líderes. Y hay algo puntual que me parece interesante. La gran parte de la población, una parte mayoritaria, asigna la responsabilidad por la actual crisis económica todavía al gobierno anterior. Ese es un capital que Milei puede aprovechar y creo que está haciendo uso de él y le va a permitir sostener el acompañamiento este primer año. Cuando hablamos de economía, política y elecciones, si bien la economía importa, como marcaba aquel lema de Clinton en la década del 90, la relación es bastante más compleja. La reputación de los partidos, la asignación de las responsabilidades, el cálculo intertemporal que hacemos los ciudadanos respecto de nuestras expectativas hacia adelante y el castigo hacia atrás, creo que le va a dar margen para este 2024. ¿Te parece que Milei va a insistir con esta estrategia de choque permanente contra el Congreso? ¿O va a intentar, como le sugirió Pichetto, el señor gobernabilidad del sistema político, ampliar su coalición política, no estar discutiendo ley por ley? Bueno, él sin duda ha vuelto a instalar una narrativa populista, porque el populismo no es una ideología de gobierno, sino que es una forma de gobernar. Y en cada discurso del presidente apela a una polarización afectiva, muy asimétrica y muy violenta respecto a sus adversarios políticos, y eso es complicado de procesar en democracia sin que te genere consecuencias en la gobernabilidad. No obstante, si el equipo de Milei es un poco más inteligente y más perceptivo, se puede identificar que hay mucha más gente intentando ayudarlo que intentando que le vaya mal al gobierno nacional. Y creo que esta primera experiencia, relativamente temprana en su reciente gobierno, si la logran procesar de la manera adecuada, le va a permitir quizá formar un gobierno de coalición mayoritaria que resignando parte de su agenda le permita ampliar la base de apoyo y construir una mayoría legislativa que le permita transitar con más comodidad los próximos meses. Sí va a requerir, lógicamente, que deje de lado la posición intransigente y reconozca las virtudes políticas también de los adversarios. Claramente en ese camino
la cesión del capítulo fiscal de la ley ómnibus y otras cuestiones más que están en discusión por estas horas, parece sí, por lo menos una derrota política del gobierno, ¿no? Creo que al menos un reconocimiento de que el resto importa y que no alcanza únicamente con ser electo en noviembre para ejercer la totalidad del poder público, aún en un país presidencialista como el nuestro. Si es así, es un reconocimiento temprano y va a tener un camino por delante un poco más accesible, insisto, con muchos actores eclécticos de los gobernadores, de la legislatura nacional, del Senado, que están dispuestos a ayudarlo. Se habla mucho de marzo, abril, como momentos bisagra en la relación entre el gobierno y la sociedad, sobre todo con ese segmento del voto blando, ¿no?, que lo acompañó entre las generales y el voto. ¿Coincidís con esa mirada? ¿Te parece que el crédito puede ser mayor? ¿Decías algo con respecto a que puede ser hasta un año? Yo creo que el acompaño, ese núcleo duro que yo ubico más cerca del 40% que del 30%, se va a sostener en el tiempo, y me da la impresión de que esa fecha de marzo y abril está asociada también con las reservas que uno puede acumular el gobierno nacional a través de la cosecha gruesa, y hay un hito. Si en marzo o abril el gobierno nacional vuelve a tener que devaluar porque le quedó atrasado el tipo de cambio, lógicamente va a generar un nuevo sigma inflacionario y probablemente el plan económico que tuvo para este primer año va a tener que ser rediseñado para poder alcanzar las distintas metas. Por supuesto que el acompañamiento no va a ser gratuito y tampoco va a ser inflexible, y lógicamente en un año de depresión económica y de alta inflación va a haber heridos en el camino, pero insisto, me da la impresión de que por el momento una gran parte de la ciudadanía asigna la responsabilidad al gobierno anterior, votó por un cambio y está dispuesto a sostenerlo a menos los primeros 6 meses. ¿Cómo ves la figura de Villarruel, que en estos días, inclusive desde el comienzo del gobierno, está en un segundo plano bastante marcado? De hecho, cuando Milei anuncia el DNU, ella no estuvo ahí, digamos, está bastante corrida de escena. Sí, estamos todos esperando a ver qué pasa con la primera media sanción de la ley ómnibus para ver cómo es el tratamiento en el Senado, que es presidido por Victoria Villarroel. Uno esperaba un protagonismo mayor de la vicepresidenta por lo que fue en la campaña, que fue una voz muy válida y muy ponderada también por los propios actores de la libertad avanza. Hoy la vemos un poco corrida de primer plano. Me parece que en este esquema que te contaba al principio, de que Milei gobierna con poca gente de confianza y eventualmente no la ve como una persona tan de su cercanía más próxima. Indudablemente, si tenemos media sanción en diputados, en el Senado va a tener protagonismo y vamos a ver ahí si hay un estilo de conducción y de debate y de negociación distinta a lo que quiso imponer Milei en diputados. De hecho, hay un pedido de Unión por la Patria, del bloque del peronismo, en el Senado para que haya una sesión para discutir el DNU, así hay que ver si Villarruel logra desactivar esa mayoría que está intentando construir el peronismo, ¿no? Sí, por supuesto, en el lugar, en la institución madre donde los gobernadores y especialmente el peronismo se ha impuesto en estos 40 años de democracia. De todas formas, ya ha mostrado algunas habilidades de negociación en lo que fue la primera distribución de comisiones allá por finales del año pasado. ¿Cómo ves al peronismo nacional en esta etapa? Parece que hay un momento de reorganización y de busca de nuevos liderazgos que va a llevar un tiempo largo encontrar, sí, ¿no? Por eso decía que también es un activo para Javier Milei. Si bien el peronismo, a través de sobre todo de su pata sindical, gremial, ha logrado hacer una manifestación de fuerza en este último paro nacional que tuvimos la semana pasada, entiendo que esta rediscusión de los liderazgos entre la disputa de Kicillof con parte del kirchnerismo y parte de los gobernadores peronistas le dan aire para al presidente poder negociar caso por caso, como fue el caso de Tucumán. El peronismo, tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, está buscando nuevos liderazgos para que sea competitivo dentro de 4 años. Pasando a Santa Fe, ¿cómo ves el comienzo de gobierno de Puyaro? Bueno, se ha visto un gobernador muy activo y muy proactivo, con equipos de gobierno en cada una de las áreas, y algo muy interesante que veo es que ha intentado privilegiar un equilibrio, creo que delicado, pero atractivo en términos de formación del capital político, en mostrarse como un férreo defensor de los intereses del sector productivo, inclusive por fuera de Santa Fe, a nivel nacional. Y acá el hecho de ser un gobernador radical, lógicamente, le otorga otra relevancia, otra presencia en la escena nacional, pero compatibiliza eso con adoptar casi en espejo a nivel provincial una agenda de política pública bastante similar a la que venía llevando adelante el Frente Progresista de la mano de Bonfatti, de Lifshitz y de antes de Hermes Wiener. Creo que consciente que esa hibridez
esa mixtura entre un perfil más fuerte vinculado a cuestiones de seguridad y cuestiones productivas a nivel nacional con agenda social a nivel local fue lo que le permitió ser tan categóricamente votado en septiembre pasado, incorporando tanto el voto progresista como el voto más propio de Juntos por el Cambio. ¿Te parece que esta situación en seguridad, con las balaceras, las amenazas que se repiten y una paritaria compleja en estas horas con los estatales, puede erosionar un poco del apoyo al gobernador o no? Sin duda parece ser el primer escollo o desafío importante, sobre todo el tema de la paritaria provincial, que viene con un rezago de un acuerdo paritario discutible en términos de la viabilidad financiera y presupuestaria que tiene la provincia para poder cumplir con él. No obstante, me da la impresión de que ha tenido un rol protagónico tanto a nivel nacional como a nivel provincial que van a permitir en un primer año al menos ser el verdadero portavoz de su gobierno provincial y también un gobierno muy activo en todas las áreas y en todo el territorio. Se ha visto mucho más en Rosario que en la ciudad de Santa Fe y eso para el ciudadano rosarino que espera respuesta en términos de seguridad es importante. Decías recién del protagonismo de Puyaro en estos días, no solamente en la defensa del sector productivo de Santa Fe, sino de alguna manera siendo como una especie de pivot de una coalición productiva que decíamos excede la cuestión de Santa Fe. ¿Lo ves? Falta un montón para el 2027, pero ¿presidenciable en ese camino? Bueno, recuerdo que hace 4 años se planteaba algo parecido con Perotti después de ganar para el peronismo después de 12 años en la provincia de Santa Fe y los resultados de su gestión lo han catapultado a un rol bastante secundario en lo que es la política provincial, al menos por estos 4 años. Por supuesto que es demasiado prematuro, pero lógicamente el perfil, el grupo etario al cual pertenece, la generación dirigencial, insisto, el ser un gobernador radical con acompañamiento de pares a nivel nacional, con senadores, con diputados, le permite poner a Santa Fe en la agenda nacional de una forma distinta y que había sido un obstáculo, tanto para Wiener, para Bonfatti como para Lifchit, negociar a nivel nacional sin otros pares de su espacio político. Creo que eso que es un atributo de Puyaro lo va a explotar de manera bastante potable. ¿Te parece que este juego de Milei, de plantear, bueno, esta frase que se conoció la semana pasada, ¿no? Los voy a fundir a todos, bueno, lo dijo Adorni en estos días, ¿no? Que digamos, retroceder con el capítulo fiscal implicaba un mayor ajuste en las provincias, puede implicar de que Puyaro tenga que confrontar quizás más rápido de lo esperado con el gobierno nacional? Bueno, yo creo que él va a estar evitando todo el tiempo, al menos en estos primeros 6 meses, donde, insisto, para mí la popularidad del presidente se va a mantener, no en niveles absolutamente altos, pero sí en niveles aceptables. El cuello de botella se va a provocar cuando aquellos recursos que Santa Fe no reciba de parte de Nación alteren la agenda de políticas públicas que quiere implementar el gobernador en la provincia. El primer escollo va a ser sin duda la paritaria que va a estar por cerrarse o empezar a definirse en estos próximos días con los gremios provinciales, pero luego no tener recursos para ejecutar obra pública cuando habrá sido también un caballito de batalla durante el 2023, van a empezar a ser dificultades que uno puede tener algunas dudas respecto a cómo la va a transitar y cuál va a ser su posición frente al gobierno nacional. Cuenta con la ventaja de que no integra formalmente la coalición, sino que puede eventualmente ser un aliado tipo satélite más volátil en su acompañamiento y creo que lo va a poder explotar. Hasta ahora Milei y Puyaro se llevan la mayor parte de la decisión, se llevan la marca. ¿Qué pasa en Rosario con este comienzo del segundo tiempo de Hapkin? Bueno, justamente es un segundo tiempo a diferencia de lo que ocurre con las otras dos gobiernos que estábamos marcando. Es más continuidad que cambio y Hapkin ha ganado más por virtud del armado político que por atributo de la gestión. Eso somos todos conscientes, una gestión que apenas superaba el 30% de nivel de aprobación en septiembre del 2023 cuando obtuvo el 52% de los votos. Son muchos los desafíos de la gestión de Pablo Hapkin, independientemente quizá con la asignación de responsabilidades por el tema de seguridad, que ahora tiene un aliado en la Casa Gris para intentar encauzar la situación en Rosario. Por el momento yo no he observado cambios demasiado dramáticos en los que tienen que ver con el estilo de gestión y con los personajes que van a encarar cada una de las áreas de la municipalidad. Me da la impresión que la paciencia en Rosario sí va a ser bastante menor que lo que puede ocurrir a nivel provincial y a nivel nacional con una gestión que tuvo mucho desgaste entre 2019 y 2023 y que ha ganado, insisto, y se ha renovado en su triunfo electoral más explicado por los atributos de Unidos por Cambiar Santa Fe y por las debilidades del adversario que por atributos propios. Roque, gracias como siempre por venir a Mesa de Testigo. No, gracias a vos.
Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.